Vamos a recibir la palabra de Dios. Si gusta acompañarme al Evangelio de Lucas capítulo 22, vamos a leer del versículo 39 al 46. Lucas 22 del 39 al 46. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título Vence la tentación. ¿Alguna vez se ha sentido tentado para hacer algo, para decir algo o para pensar algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Lo ha experimentado? ¿Y cómo le ha ido con la tentación? ¿La ha vencido o hemos caído presos de ella? Porque si caemos presos, nos lleva al pecado, nos lleva a alejarnos de la voluntad de Dios. Y con eso trae la condenación, trae la culpa, tantos sentimientos que lentamente terminamos desviándonos, deslizándonos del caminar en Cristo. Y todo porque hubo un instante donde no pudimos decirle al enemigo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y no pudimos mantenernos firmes. Mire lo que dice este pasaje. Es nuestro Señor Jesucristo encontrándose en el huerto de Getsemaní. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad. Lea conmigo: para que no entréis en tentación. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón. Padre, y te damos gracias porque sabemos que tu palabra alumbra nuestro entendimiento y nos fortalece, dándonos elementos para mantenernos firmes en nuestro caminar en ti. Permite que podamos como iglesia y cada uno como familia y en lo individual vencer la tentación, así como tú lo hiciste, Señor Jesús. Gracias te damos, porque tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para decirle no a las acechanzas del diablo. Gracias, porque vamos a terminar este año firmes en ti y vamos a comenzar un año nuevo llenos de tu presencia, Señor, una nueva década, firmes, buscando tu voluntad, haciendo lo que te es agradable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Jesucristo se encontraba en el huerto de Getsemaní. Era uno de los momentos más cruciales de su ministerio, por no decir de toda su vida. Ahí estaba a solas con el Padre Celestial, librando una de las batallas más importantes de la historia, la batalla entre hacer su voluntad o hacer la voluntad de Dios. Una batalla que sufrimos y pasamos y vivimos todos nosotros, a cada instante y cada día de nuestra vida. Y ahí estaba Jesús. Todos sabemos el resultado de esta batalla. Jesucristo salió vencedor, pero no por haber hecho su voluntad, porque a veces pensamos que vencemos cuando se hace nuestra voluntad, y no, salimos vencedores cuando se hace la voluntad del Padre, cuando nosotros renunciamos a hacer nuestra propia voluntad. Fue una lucha encarnizada que libró nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el interior de nuestro Señor Jesucristo estaba el querer hacer la voluntad de Dios, pero como que en su carne no. Por eso le decía, orando al Padre, ahí en el versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
pero no sea mi voluntad, sino la tuya. La verdad es que no quisiera vivir lo que voy a vivir. Voy a ser crucificado. Jesucristo sabía que iba a dar su vida por todos nosotros. Sabía que iba a ser escarnecido, que iba a ser golpeado, iba a sufrir una de las muertes más terribles. Y por eso su carne, pues se dolía. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero al final, Él venció porque dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Esta es una lucha que todos nosotros libramos a cada instante. El apóstol Pablo la conocía muy bien y la definió de esta manera. Mire, acompáñeme a Romanos 7 del 18 al 23. Romanos 7 del 18 al 23. El apóstol Pablo tenía esta lucha entre hacer su voluntad o la voluntad de su carne, o hacer la voluntad de Dios o la voluntad del Espíritu. Dice Romanos 7, 18 al 23. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién ha experimentado esta batalla? Yo creo que todos. Millones de personas sucumben en ella. Y el éxito o el fracaso en nuestra vida en Cristo como hijos de Dios radica en salir triunfadores en medio de esta batalla. ¿Qué es la tentación? Es el estímulo que induce a obrar mal. Aparece como un impulso repentino que excita a hacer una cosa mala. Se presenta a manera de una idea, de un pensamiento, de una intención que te quiere motivar a actuar, o un sentimiento. Por ejemplo, imagínese que usted va caminando por la calle, va hacia la farmacia porque pues necesita comprar un medicamento y de repente se encuentra una cartera con un billete de $1,000. ¿Usted qué dice? A lo mejor dice, gloria a Dios, aleluyita, gloria a Dios, Señor, qué bueno eres, me estás bendiciendo y me estás proveyendo para los medicamentos. Y usted checa la cartera porque usted es buen cristiano y dice, voy a ver si tiene alguna identificación para regresarla. Ya sabe cómo es usted, ¿no? Bien honestos, bien íntegros somos y la vamos a regresar. Pero no trae identificación. Y entonces usted dice, qué lástima, ¿cómo la haré llegar a su dueño? Y de repente pasa un hombre y le dice, oiga, disculpe, ¿no vio una cartera tirada? ¿Y usted qué le dice? ¿Sintió la tentación en este momento? ¿Se dio cuenta? Así actúa, como un pensamiento, como una idea, como un sentimiento. Ahorita lo pudimos experimentar y es un ejemplo nada más. Yo sé que usted va a decir, esta es su cartera, mire, es más, hasta le voy a contribuir, le voy a ayudar, le voy a bendecir. La realidad de los que estamos aquí, ¿a cuántos le darían ganas de quedarse con esa cartera y con el dinero?
¿cuántos sí le entregarían? ¿Cuántos dirían, pues es que es mi bendición? Y es más, a veces hasta tratamos de justificarlo con la palabra. Por ejemplo, otra. Imagínense que en su trabajo lo mandan al extranjero a desarrollar un proyecto, va con un equipo de trabajo, un grupo de compañeros. Usted es el único cristiano, todos los demás no lo son. Y pues la ciudad que va a ir a visitar por cuestiones de trabajo son Las Vegas. Las Vegas. Y después de un día de arduo trabajo, sus compañeros le dicen, pues vamos a un antro, vamos a un centro nocturno. Al fin nuestras esposas no se van a dar cuenta. Todo lo que acontece en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Y usted qué haría? ¿Iría con ellos para ver? ¿Al fin nadie se daría cuenta? ¿Aguantaría la tentación y diría, no, yo me quedo en mi habitación orando? ¿Sí se quedaría? ¿Qué haría? ¿Cómo actuaría? Porque normalmente solemos actuar mal cuando pensamos que nadie nos ve. Es bien curioso. ¿Usted desea salir vencedor en su caminar en Cristo, hermano? ¿Quién desea tener victoria en Cristo? Pues necesitamos aprender a vencer la tentación. Porque día a día se van a presentar situaciones, circunstancias, donde Dios nos está midiendo. Los ojos de Dios están sobre nosotros. Está observando nuestro corazón y las intenciones y los pensamientos que se están desarrollando en nuestro interior. Dios constantemente nos está probando y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y necesitamos pasar cada una de las pruebas para ser aprobados por Él y entonces poder vivir en victoria. Volviendo al caso de Jesucristo, Jesucristo le hizo frente a la tentación. Pues claro que sí, hermano. Él salió vencedor porque Él es Dios. Sí, Jesucristo vino siendo Dios, pero vino siendo también hombre como nosotros. Y por eso es que el escritor de Hebreos dice, mire, acompáñame, 2:18, Hebreos 2:18. Habla acerca de cómo Jesucristo fue tentado en su misma carne, así como nosotros. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo fue tentado en muchas áreas, así como nosotros, y Él salió vencedor. Él fue a la cruz sin pecado. De ahí radica el poder de su sacrificio, porque el justo tomó el lugar de los injustos, y a través de que en Él no hubo pecado, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado a todos nosotros. Ahora, Jesucristo fue tentado, y en el huerto de Getsemaní podemos ver lo que hizo para salir en victoria en medio de la tentación. Ahí en Lucas 22:40 dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. ¿Qué tenemos que hacer para no entrar en tentación? Orar. Hermano, y si yo ya entré en tentación, pues orar también. La oración es como un escudo. Cuando Jesucristo se sentía débil en su carne, Él sabía lo que iba a vivir. Dijo, voy a ir al huerto de Getsemaní, voy a buscar la presencia de mi Padre, voy a orar. Muchachos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Velad conmigo para que no entren en tentación. Hay varias películas que representan el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las últimas es la de Mel Gibson,
La Pasión de Cristo. ¿Quiénes la vieron? Levante su mano. La mayoría. Y es una película artística porque describe ese momento donde Jesús está en el huerto de Getsemaní. Y yo no sé si usted se acuerda que aparece el tentador. No lo describe la Escritura. El Evangelio de Jesucristo no lo narra como un personaje que esté ahí, pero se puede leer entre líneas que él estaba ahí librando una batalla porque estaba siendo tentado. Y por eso le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Y el enemigo estaba ahí cerca. En la representación artística aparece que le dice: ¿y quién eres tú? ¿A poco tú eres el Hijo de Dios? Como está escrito en Mateo 4 cuando inició su ministerio. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Tú no eres nadie. De nada sirve todo lo que tú haces. A ver, di que estas piedras se conviertan en pan. A ver, aviéntate. Pensamientos, ideas, sentimientos o intenciones que siembra el maligno para hacernos caer. ¿Cómo libró Jesús la tentación? Orando, orando. Orad para que no entréis en tentación. Esa es la clave para que usted y yo podamos mantenernos firmes. Número 1, entonces, Jesucristo oró y buscó la presencia del Padre. Yo no sé qué esté viviendo, pero constantemente todos nosotros nos tenemos que enfrentar a la tentación. De ahí la importancia de una vida de oración continua. Por eso el apóstol Pablo decía: orad sin cesar, orad sin cesar. Si algo debemos de estar haciendo es estar orando, mi espíritu estar velando, alerta. En cierta ocasión, Jesucristo instruyó a sus discípulos sobre cómo orar. No sé si ellos se acordarían de sus palabras en esos momentos que estaban en el huerto de Getsemaní. Nosotros tenemos la oportunidad de recordar estas palabras. Acompáñeme por favor a Mateo 6 del 9 al 13. Mateo 6 del 9 al 13. Conocemos nosotros esta oración como la oración del Padre Nuestro. Y fíjese cómo Jesús les enseña a sus discípulos a orar. Aquí trae elementos que no debemos de descuidar en nuestra comunión diaria. Dice Mateo 6 del 9 al 13: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas, ¿qué dice? En tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración que enseñó Jesucristo a sus discípulos no es una oración para que la estemos repitiendo y se convierte en un rezo, sino que es un modelo que trae elementos que nosotros debemos de incorporar en nuestra comunión diaria. La alabanza a Dios, el rendirnos delante de Él, el confesar nuestras faltas, el pedir perdón, el ponernos a cuentas. Y uno de esos elementos es el estar orando que no seamos metidos en tentación. Y la tentación, pues, viene del mal. Por eso dice aquí: y líbranos del mal. Al enemigo se le conoce como el tentador. Él es el que se acerca continuamente, anda como león rugiente buscando a quien devorar, tratando de sembrar pensamientos, sentimientos o ideas o intenciones para hacernos caer, para que no permanezcamos firmes en el Señor, para alejarnos de nuestras bendiciones. Hermano, yo conozco muchísimos cristianos que se han alejado de Cristo porque permitieron que un pensamiento, un sentimiento o una idea se sembrara en su corazón.
pensamiento, sentimiento o idea que no venía de parte de Dios y que hizo que tomaran la decisión de alejarse. Se empezaron a alejar de la congregación, terminaron alejándose de Cristo. En ocasiones vienen ideas que sugieren que tal vez la decisión que estamos tomando es la mejor, pero solemos ser engañados. Y necesitamos tener nuestros sentidos abiertos, prestos para discernir entre el bien y el mal. Necesitamos tener una vida de oración constante. Hermano, termine este año con una vida de oración constante. Me voy a hacer el firme propósito de año nuevo, hermano. Ahora sí, el próximo año. Normalmente al final del año uno anda pensando qué se va a proponer como intención o como propósito o como meta a alcanzar. Y la realidad es de que la oración, más que una meta, debe de ser nuestra manera de vivir todos los días, tener una comunión constante con el Señor. Dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sabía usted que estando aquí, usted puede estar orando? En su mente, en su espíritu. El orar sin cesar no significa que usted tenga que estar de rodillas todo el tiempo. El orar sin cesar es traer la presencia de Dios y tener conciencia de ella en todo momento. Por ejemplo, a lo mejor en la mañana usted sí tiene un devocional. Ora al menos una hora, de 4 a 5 de la mañana. Se mete a bañar y en la ducha, ay Señor, gracias, esta agua está bien calientita. Está trayendo la presencia de Dios a su vida. Se prepara su lunch y dice, ay Señor, qué rico lunch me estás dando en esta mañana y cómo lo voy a disfrutar al ratito. Se va al trabajo, va manejando o va en la combi y en ese momento dice, Padre, yo te pido por cada una de las personas que están manejando alrededor de mí, bendíceles su día, líbrales de todo mal. Llega al trabajo, ay Señor, gracias que me trajiste con bien. Está en el día trabajando y se complican las cosas, Señor, dame fortaleza, dame sabiduría para poder salir adelante. Va a salir de trabajar, Padre, ya voy rumbo a mi casa, me espera mi esposa con unas enchiladas verdes, qué rico. Llega a la casa, ora por los alimentos, da gracias. Se pone a ver la tele, a lo mejor se quiere esparcir. Señor, gracias porque me permites disfrutar también estos momentos. Antes de irse a dormir, besa a sus hijos, a su esposa y le da gracias a Dios por ellos. Y en la noche ya en camita, ay, qué rico que estoy aquí calientito. Gracias Dios, gracias. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está trayendo la presencia de Dios a su vida? Por momentos. ¿Cuánto me tardé en decir cada una de esas frases o palabras? Ni un minuto. Y a lo largo del día y en el transcurso de la semana se va haciendo un hábito. Y ¿sabe? Terminamos viviendo como vivía el profeta Elías, que decía, vive el Señor en cuya presencia estoy. ¿Estamos en la presencia de Dios? En todo tiempo, porque la presencia de Dios me acompaña en todo momento, porque tengo conciencia de que Él está conmigo y estoy orando sin cesar, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. A eso se refiere. Ay, hermano, yo creía que tenía que estar las 7 horas seguidas ahí orando de rodillas. No, no es así. Tiene su devocional. Obviamente, algunos tal vez tienen su devocional en la mañana, otros como el profeta Daniel por la tarde y por la noche también. Cada quien. Todo depende de cuánto tú anheles de la presencia de Dios. No hay un límite. Y si tú dices, hermano, pues es que la verdad yo nada más estoy como unos 5 minutos todos los días. Está bien. Por algo se inicia. Pero la realidad es de que cuando estás en la presencia de Dios,
llega el momento en que quieres más y más, porque te estás enamorando más del Señor. ¿Te acuerdas cuando te enamoraste de tu cónyuge? Al principio pues la saludabas, lo veías, pero después querías estar más tiempo y más tiempo y más tiempo. Yo me acuerdo con mi esposa, llegábamos a la universidad a las 7 de la mañana y salíamos a las 10 de la noche, la llevaba a su casa, llegaba como a las 11, me regresaba yo y de repente me hablaba o le hablaba, ¿cómo llegaste? ¿Bien? Y otra hora platicando. Y al otro día a las 7 ahí juntos, todo el día. Y uno diría, no, espérate que aguante, ¿no? Pero mira, aquí sigue, juntitos, ¿verdad? Y llegó el momento en que dijimos, pues vamos a casarnos, no podemos vivir el uno sin el otro. Exactamente es lo mismo con el Señor. Llega el momento en que no puedes vivir sin Él. Qué bonito, ¿no? La clave está entonces para vencer la tentación en la oración. Y cuando tú estás orando constantemente durante el día, pues vas a estar más alerta para poder percibir la tentación. Ahora, yo quisiera que habláramos de algunas tentaciones que suelen presentarse en nuestra vida. La primera, la tentación de pensar en uno mismo. Piensa en esto, la tentación de pensar en uno mismo. Acompáñenme a Lucas 22 del 24 al 26. Lucas 22 del 24 al 26. Están los discípulos. Usted conoce a los discípulos del Señor. Eran una variedad, ¿verdad? Hubo también entre ellos una disputa. Qué raro, ¿no? Que se peleen los hermanos. ¿Sobre quién de ellos sería el mayor? Pero él les dijo, Jesús, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Acababan de tomar la última cena con el Señor Jesucristo. Y ahí estaban los discípulos peleándose para ver quién de ellos sería el mayor. Es que ya no va a estar Jesús, y pues ¿quién se va a quedar a cargo? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el principal? No, pues Pedro, no, pues que Judas, no, pues que... Y andaban ahí peleándose. La naturaleza del ser humano siempre es querer destacar, ser el primero, ser el number one, ser reconocido, tener poder, tener autoridad sobre los demás, tener éxito, ganar, sentirse más que los demás, decirle a todos, lero, lero, cantilero. Todos quieren ser los primeros. Nadie quiere quedarse atrás. Vivimos en un mundo donde el concepto de éxito es sumamente importante. Éxito profesional, éxito laboral, éxito familiar, éxito económico, éxito en el ministerio, ¿verdad? ¿Cuántos predicadores no les gusta salir en pósters? ¿No? Sí, por todos lados. Y este pensamiento se origina porque pensamos egoístamente, pensamos en nuestro propio bien, pensamos en satisfacer mis gustos personales, mis deseos. Primero yo, después yo y al final yo. Ese es el pensamiento que impera en este mundo. Imagínese, un día llega a casa un ingreso mayor, que le dan una comisión. Resulta que usted vende computadoras y vendió 500 computadoras a una gran empresa. ¡Ay, no se lo esperaba! Y le llega su comisión. Y llega a casa y todos en casa saben que trae un dinero extra. Y su esposa se acerca y le dice, ¡ay, mi amor! Ya me vas a poder comprar esos vestidos que tanto deseo. Y sus hijos llegan y le dicen, papá, ya ahora sí me vas a poder comprar mis útiles y mis juguetes. Papito chulo, querido, hoy bonito. Uy, ¿verdad? Se transforma.
Pero usted quiere comprarse la televisión, esa pantalla grandota, ¿verdad? Bueno, ahora son tan grandes que pareciera que uno se mete a la pantalla. ¿Y qué es lo que pasa? Cada uno está buscando lo suyo propio. ¿Usted qué haría? ¿Le compraría vestidos a su esposa, los juguetes a sus hijos, o se compraría usted la televisión para usted solito? Todo, ¿verdad? Diría. Sí. Mire, ¿qué dice la palabra? Primera de Corintios 10:24. Primera de Corintios 10:24. Dice la Escritura: ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Queda bien clarito. La vida de un cristiano es dejar de pensar en uno mismo para atreverse a pensar en los demás. Jesucristo, siendo Dios, se despojó de su gloria para tomar forma de hombre porque pensó en nosotros. Él se despojó de su gloria por pensar en nosotros. Y cuando vino aquí a la tierra, no vino a semejanza de rey, sino de hijo de carpintero, en una familia muy pobre, como dándonos a entender que las cosas de este mundo no son importantes. Hay cosas más importantes. Y la vida de Jesús fue una vida de negación, de darse, de entregarse a nosotros. A mí me gusta mucho este pasaje, Juan 3:16, no lo sabemos todos de memoria, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Ha dado a su Hijo. Jesucristo vino a darse. El Padre dio a su Hijo. Si vamos a Lucas 4:18, que habla acerca del Espíritu Santo en nosotros, Jesucristo leyó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido ¿para qué? Para dar. Otra vez se cumple lo mismo, para dar. El Espíritu Santo está en nosotros, no para que digamos, ay, qué rico se siente, sino para que la gracia de Dios fluya en nosotros y corra hacia la vida de los que nos rodean, para darnos, para dar. La vida del Hijo de Dios no es pensar en uno mismo, sino despojarse a favor de los demás, para dar nuestro tiempo, dar nuestros recursos, dar nuestro amor, dar nuestros dones, talentos, habilidades espirituales, ponerlos en las manos de Dios para que su nombre sea glorificado. Dice Filipenses 2 del 3 al 4. Filipenses 2 del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Normalmente diciembre es un mes donde el corazón de la gente se enternece. Supuestamente celebran el nacimiento de Jesús. Usted sabe que Jesús no nació un 24 o 25 de diciembre. Ya lo hemos estudiado aquí. Sin embargo, se reúnen para convivir y se dan regalos. Si usted va a dar regalo, hermano, dé lo que le gustaría recibir. No que diga, ay, ¿qué vamos a dar? Ah, pues hace 2 años me regalaron esto. Mira, ahí está guardado, no sirve. Pues envuélvelo. Qué feo, ¿verdad? Qué triste. Si uno da lo mejor que tiene. Eso es lo que nos enseña Jesús. ¿O a poco Dios le da a usted porquerías, hermano? Por ejemplo, Dios le dio ese cuerpo.
¿Y cómo está? Sensacional, ¿no? Hermano, seamos agradecidos, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por los otros. Entonces la vida cristiana está basada en entregarnos, no en ver qué puedo obtener, sino qué puedo dar. Y dar significa renuncia, también implica renunciar. A veces el dar no es el que estés dando algún objeto, sino que tú renuncies a algo que te gusta. Renunciar a un pecado persistente, por ejemplo. Renunciar a un temor. Renunciar a un mal pensamiento o a un sentimiento de odio o de rencor. Y soltar el perdón, dar el perdón. De esa manera vamos a poder mantenernos firmes en Cristo. Dice en Lucas 14:33, Lucas 14:33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y renunciar, no nada más a las cosas materiales, sino renunciar a sentimientos de culpa. Hermano, renuncia a ellos. No permita que el enemigo siembre en su corazón condenación, de tal manera que usted se aleje de Cristo, o que llegue a pensar que ya su vida no tiene ningún futuro, que ya no hay propósito, que para qué se esfuerza en caminar en Jesús. Esos son engaños, deséchelos. Es que tuve un problema con mis hermanos. El año pasado nos reunimos en estas fechas y, hermano, ¿para qué le cuento? Salimos todos agarrados del chongo. Y este año pues otra vez se van a reunir y yo no sé si ir, porque la verdad terminé muy enojado. Pues qué buena oportunidad para reconciliarse. Suelte el perdón, dé el perdón, renuncia al odio, renuncia al enojo. Eso significa dar también. Deje de pensar en usted mismo y piense en el bien de los demás. Otra tentación que debemos de vencer es la tentación de negar a nuestro Señor Jesucristo. Mire, acompáñeme a Lucas 22 del 31 al 34. Lucas 22 del 31 al 34. Después de haber celebrado la cena, Pedro se acercó a Jesús y mire lo que aconteció. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Usted conoce la historia. ¿Qué hizo Pedro? Negó al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces? 3 veces. Dice en Mateo 26, del 74 al 75. Aquí aparece lo que aconteció después de que Pedro negó a Jesús. Mateo 26, del 74 al 75. Entonces él comenzó a maldecir después de haber negado a Jesús y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Quién hizo que Pedro negara a Jesús? Satanás. ¿Se acuerda que leímos en el pasaje anterior que Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido porque desea zarandearte? Y sabes, ya le dimos permiso. Qué fuerte, ¿no? Era una obra de Satanás. El hecho de que Pedro negara a Jesús fue una obra de Satanás. Pedro fue tentado. No era la primera vez. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para ser crucificado.
Él se encontraba en el norte, en Galilea, y Pedro se le acercó y le dijo: Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Y Jesús se voltea y le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No era la primera vez que Pedro caía bajo la influencia de Satanás. Aquí estuvo muy fuerte, porque Jesús se encontraba solo. En los momentos en donde necesitaba más compañía, sus discípulos lo dejaron solo, y es más, Pedro negó a Jesús 3 veces que le conocía. ¿Alguna vez te has sentido tentado en negar a Jesús? Que estás en el trabajo y te dicen: ay, ¿a poco tú eres cristiano de los aleluya? ¿Y qué dice usted? Bueno, ¿o qué dice? Sí, amén, aleluyita, gloria a Dios. ¿Sí contesta así? ¿O como que le da la vuelta? ¿O como que dice: no, es que yo no quiero que en mi trabajo sepan que soy cristiano, porque si no me van a agarrar de bajada? Mi jefe es ateo. Y no, el otro día un compañero que era cristiano lo corrieron, mejor que ni sepan. ¿En tu trabajo saben que eres cristiano? ¿Y en tu casa? Ay, hermano, creo que ahí no, ¿verdad? A veces podemos negar a Jesús y sin darnos cuenta, sin querer queriendo. Pedro cayó bajo la tentación de negar a nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdate, de toda palabra que sale de nuestra boca daremos cuenta al Señor en el día del juicio. Pedro después fue restaurado por Jesús. Cuando tú lees el Evangelio de Juan, el último capítulo, Jesús se presenta y 3 veces le pregunta: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, perdóname. Y fue restaurado. Hay un camino de restauración. Si en alguna ocasión tú negaste a Jesús con tus palabras, pensamientos y obras, hay un camino de restauración. Siempre hay una restauración para regresar a Jesús. Nunca pienses que ya está perdido todo. Todos podemos regresar a Jesús, porque Él es amplio para perdonar. Él es misericordioso. ¿Usted lo cree? Ahora, ¿cómo venció Jesús la tentación del maligno? También Jesús nos da otra clave. Ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, usted recordará que vino el tentador y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, lea conmigo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la clave. Otra arma que el Señor nos da para vencer la tentación es la palabra de Dios. Escrito está. Dice más adelante, en el versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también. Y en el versículo 10 le dice: porque escrito está. ¿Con qué se defendía Jesús? Con la palabra. Ahora imagínate, si tú durante el día estás trayendo la presencia de Dios a tu vida, porque estás orando constantemente, y al mismo tiempo meditas la palabra de Dios. En tu devocional en la mañana, abriste la Biblia, oraste, leíste tus capítulos que te corresponden para poder leer la Biblia en un año. Espero que usted haya terminado su lectura en este año, que la vaya a terminar bien para iniciarla el próximo año. Y en esa lectura resaltan 2, 3 versículos. Y usted hace el firme compromiso de traerlos a su mente a lo largo del día, de estar meditando en ellos, estar meditando ese versículo.
medite en él, medite en él, medite en él. Si cada día medita en un versículo diferente, al término del año, usted posiblemente ya se aprendió 365 versículos de memoria o casi de memoria, pero ya tiene usted la palabra aquí en su mente para que cuando venga el enemigo y quiera poner una intención o un pensamiento, usted diga, escrito está aquí. Al Señor, mi Dios, adoraré y a Él solamente serviré. Yo rechazo en el nombre de Jesús este pensamiento, esta idea, esta intención. La palabra es escudo, es el yelmo, la palabra es una coraza que me permite mantenerme firme y no permitir que cualquier idea o pensamiento entre a mi mente, a mi corazón y me lleve a tomar malas decisiones. Oración y llenarnos de la palabra. Dice Hebreos 4:12, usted se lo sabe de memoria, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la espada del espíritu que nos ayuda a mantenernos firme y decirle al enemigo, escrito está. Ahora, el enemigo también se sabe la palabra. Usted recordará que ahí en el pasaje de Mateo 4, el enemigo lo llevó a un pináculo del templo para que se echase y le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. El enemigo va a tratar de torcer la palabra y usted tiene que, a través de la oración y del conocimiento de la palabra, poder discernir aún, porque el enemigo pudiera engañarle y sembrar en usted un pasaje de la Biblia y decir, pues si está en la Biblia entonces sí, y es de Dios. Y no significa eso. Por ejemplo, es que yo leí, hermano, que pues el rey Salomón tuvo 1000 mujeres, 300 esposas y 700 concubinas. Pues entonces sí se puede, hermano, es bendición de Dios. ¿Por qué me voy a negar? Si Dios me hizo para compartirme y ser de bendición a muchas. Pues no es así. ¿Se comprende? Hay cosas que a lo mejor pudieran estar aquí escritas y decir, pues entonces sí lo hago. Si Jesús convirtió el agua en vino, pues entonces sí le entro. A ver, saquen las sidras. Me apunto. No porque aparezca significa que es lo que el Señor te recomienda. Pero cuando conoces toda la Escritura y la has leído, tienes una visión global de toda la voluntad de Dios y entonces puedes discernir y te das cuenta de que hay mucho más pasajes que te hablan acerca de que no tomes, y estamos hablando de bebidas alcohólicas, a que sí tomes. ¿Se comprende? Y entonces empiezas a discernir y tomas mejores decisiones en la vida. Bueno, ahora, otra tentación que debemos de hacer frente es la tentación de quejarnos de nuestra situación. ¿Cuántos están contentos con la vida que llevan? ¿Cuántos le dan gracias? ¿Pero por qué se oye bien aguado ese amén? Pues amén, pues sí, pues ya ni modos. Pues amén. No me queda más que decir, pues amén. No es así. Usted y yo debemos de estar bien contentos con la vida que tenemos. Y no le voy a decir, es que hay que ver que hay gente que está peor que nosotros. No es así.
Hermanos, su vida es sensacional. En el momento en que Cristo llegó a su corazón, es la mejor vida que puede tener. Es una vida llena de bendición porque la presencia de Dios está con nosotros. Es una vida de pruebas, es una vida de compromisos, es una vida de trabajo y de esfuerzo. Qué bonita es la vida, hermano, qué bonita es la vida. Y es única. Y tenemos que ser agradecidos por todo lo que Dios nos permita vivir. La queja normalmente es la expresión de disgusto, de estar inconforme por lo que estamos viviendo, por la situación que estamos padeciendo. Y a veces solemos decir, es que como que antes nos iba mejor que ahora. ¿Ha escuchado eso? Como que antes los tiempos pasados eran más bonitos que los de ahora. Cuando era niño era muy feliz, pero ahora soy muy desdichado. No. Mire lo que dice Eclesiastés 7:10. Está mandando Dios, el Señor bendición, ¿verdad? Está lavando ya por afuera. Gloria a Dios. Eclesiastés 7:10. Y es raro que llueva, ¿verdad? Por estas fechas ya. Mire lo que dice la Escritura. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejor que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. No hay sabiduría en eso. Nunca se vaya a quejar, hermano. No se queje. No caiga en la tentación de la queja, porque la queja es desagradecimiento a Dios. La Escritura dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. ¿Usted el día de hoy desayunó? Tal vez no, tal vez sí, pero cenó. Y si no, comió ayer. Y ahorita está abrigado, aguantando, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿No le da gracias a Dios por este frito? Nunca se queje, hermano. Es que no me alcanza el salario. No quejarnos cuando nos vaya mal. Es que ¿por qué estoy pasando esta prueba? O cuando tiene problemas conyugales. ¿Por qué me casé con este o con aquella? Hubiera sido mi vida mejor con Rebeca. No, hermano, no hay sabiduría de pensar en eso. No se queje por el calor, no se queje por el frío, no se queje por la lluvia. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Yo sé que a lo mejor algunos dirán, hermano, es que hay que orar para que estemos en un lugar donde estemos totalmente cerrados. Porque no quisiera tener frío cuando estamos aquí. No, mire, si por mí fuera, le pongo hasta su cama con cobijas aquí y todos acostados bien rico. Uy, eso sería sensacional. Pero pues no se puede. Hay que darle gracias a Dios. Yo luego escucho personas que dicen, es que me choca el calor. Hay que dar gracias a Dios, qué rico es el calorcito. Es que me choca el frío. Qué bueno que lo puedes sentir, porque eso, ¿sabes qué indica? Que estás vivo. Un día no lo vas a sentir. Créeme, ni calor, ni frío, ni hambre, ni sueño, nada. Disfruta todo lo que puedas disfrutar en esta vida. La gratitud es el reconocimiento del favor, del beneficio que Dios nos da cada día. Cada día Dios derrama su gracia y su misericordia sobre nosotros. Pero a veces solemos ver lo malo y no apreciamos todo lo bueno. Apreciemos lo bueno. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias ¿en qué? En todo. Y la última tentación, la tentación de hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. El pasaje que tenemos es nuestro pasaje base, donde está Jesús rindiendo su voluntad a la voluntad del Padre.
Hermano, terminemos este año firmes e iniciemos un año firmes en el Señor, buscando su presencia, llenándonos de la palabra, orando en todo tiempo, meditando la palabra de Dios, para que podamos vencer la tentación y el enemigo no tome ventaja de nosotros. ¿Le parece? Vamos a hacer una oración, si gusta acompañarme. Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos diste de estar aquí reunidos en esta mañana. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo depositando esta palabra en nuestro corazón y que seas tú, Señor, ayudándonos a mantenernos firmes en tu caminar todos los días de nuestra vida. Gracias te damos porque tú estás con nosotros y sabemos que esta semana que viene será una semana donde vamos a poder vivir el amor, vamos a tener la oportunidad de testificarles a nuestros familiares de quién eres tú y que te conozcan y, ¿por qué no, Señor?, ganar a todos los que podamos para tu reino. Llévanos con bien, con paz a casa y te damos gracias por haber estado aquí con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con usted, querido hermano, que tenga una semana llena de bendición en compañía de todos sus familiares y nos vemos el próximo domingo para la acción de gracias. Si usted quiere dar gracias, prepare su testimonio, vamos a pasar aquí al frente y qué bueno es ser agradecidos con el Señor. Dios le bendice.